buenas tardes, bienvenidos a La Minuta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos retomando nuevamente este podcast. Gracias a todos los que nos escuchan en Europa, en América. Hoy el tema está súper bueno, buenísimo, diría yo. Vamos a dar la bienvenida a nuestros colaboradores, como siempre. Pues aquí tenemos a Jandres listo, preparado ya para darle al tema. Andrés, bienvenido, un saludo hasta Italia. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿qué tal, Eric? Hola, Claudia. Hola, minuteros y minuteras. Pues hemos regresado después de unas merecidas vacaciones y hemos retomado la minuta para hablar acerca de los temas más importantes a nivel nacional e internacional. Así es que hoy se va a poner muy bueno porque vamos a dar como una primera entrega de estos fenómenos sociales que se están dando en Guatemala, en Argentina, en Estados Unidos, en El Salvador, con liderazgos políticos bastante particulares, digamos, en El Salvador con Nayib Bukele, en Argentina con Javier Milei, en Estados Miren, Unidos vuelve Donald Trump en la palestra y en Guatemala con Bernardo Arevalo también. Vamos a hablar de esto y Claudia nos va a ayudar a entender qué son estos asuntos de estos fenómenos sociales que están dando, rompiendo un poco la tradición de hacer política, está bien, está mal, ¿por qué? De esto se trata la minuta. Así es que gracias, Eric, y aquí estamos con todo. Excelente, gracias. Claudia, pues bienvenida nuevamente, Claudia Figueroa, desde el sur de América. Nos va a dar la perspectiva, cómo está la situación allá, bueno, de todo el mundo. Obviamente es interesante siempre los temas que tocamos y Claudia pues profundiza tal cual como es, aparte de la información, la historia, que son datos también importantes y relevantes. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, gracias, Eric. Andrés, otra vez ya de nuevo en la minuta, bueno, y aparte de que uno con bastante trabajo también que hacer, porque a mí me han salido clases más o menos a esta hora, entonces eh, uno puede canjear y puede mover un poquito el horario, lo bueno de trabajar uno siendo su propio jefe. Es Creo que, verdad, una ventaja. así te Muchas regañas gracias. tú solo, te motivas tú Tenemos Te solo. vacaciones. regañas, te sancionas, te descontás el sueldo. Sí, Y verdad. No, también hace sí es horas cierto. extra, ¿eh? Y las horas extras, bueno, Ajá, esa esas creo horas que extras siempre, ¿no? si quieres o no. Gracias, Sí. gracias, gracias a todos los seguidores que Eh, nos ven, perdona, claro, gracias a todos que nos ven en YouTube, nos están viendo en Twitter ujú. y también en las páginas de Facebook. Andrés, sí, ¿no? ¿En qué página nos pueden ver? Bueno, nos hemos delegado algunas tareas con Eric y yo lo estoy tirando en la página oficial de El Emporio Digital, aquí en Televisión Alternativa, en Grupo Salvadoreño en Italia, en Salvador en 3 páginas y en Estados Unidos también en 2, que ya lo puedo mencionar, pero no las tengo en la mano. Así que un saludo y gracias a toda la gente, a todos los minuteros que nos siguen, a todas las minuteras. Esto se va a poner muy bueno. Y También, luego, dentro de poco, también saldrá en el podcast porque ya inmediatamente estamos haciendo la grabación para el audio. exactamente, pues nada, De una sola vez. eso es. Iniciamos el análisis, bueno, es una conversación que vamos a tener aquí. ¿Qué nos parece? En las elecciones en América Latina, desde el norte, desde Estados Unidos, vamos a decir, hasta el sur, vamos a valorar, tratar de tomar la mayoría, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta situación? En Estados Unidos vemos Donald Trump, el regreso de Donald Trump, las cuestiones que están saliendo sobre el hijo de Biden, un poco ahí dándole color, ¿no? A la política, pero ¿está cambiando la política? ¿O qué? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Hay mucho populismo? ¿Existe ideología o no existe ideología? ¿Las izquierdas y las derechas? No soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción. Muchos, muchos Mundo están Cabral. aprovechando. Sí. Entonces, ¿qué opinión les merece? Vamos a hacer quizás una escenificación a nivel general y si quieren después vamos por países, ¿les parece?
o le damos por Yo Sí, diría, países de una está sola bien. vez, o al yo revés, diría de lo una simple a cosa, lo si complejo. Claudia, Claudia, si logras acercarte un poco más a la cámara o acercas la cámara a vos y moverla a tu, ¿qué sería izquierda o derecha? Bueno, y comentarles que Ah, hoy es 15 de septiembre del 2023. fantástico. Bueno, en España estamos casi finalizando. Bueno, en Centroamérica se está viviendo ahora mismo las celebraciones del Día de la Independencia. Lo voy a dejar yo hasta ahí nomás, ¿no? Que me Sin gustaría entrar en ahondar, pero polémica. ese es otro tema. Ese lo podemos ver quizás próximamente lo vamos a tratar. Pero bueno, me gustaría escucharlos. ¿Cómo ven esta situación? Bueno, Nayib Bukele también que ha ganado, que viene la revancha, por decir algo, va a participar en las próximas elecciones. En Guatemala, en México, ahora mismo todo está efervesciendo con las cuestiones de política, porque vamos cambiando ya de presidente, o algunos se mantienen con el mismo presidente. Ya eso lo dirán los electores. A ver, Claudia, ¿cómo? ¿Vamos del norte al sur? O como digas tú, Mira, O para cambiar del sur al norte. o del sur al norte, o sí, de sur a norte, de sur a norte. No, No, como vos independientemente, querrás. mira, la conversación que fluya como vaya, o sea, no eso. tengamos un Es guión así de que transversal. así hoy vamos a hablar de esto y de aquí y de acá. No, dejemos que la conversación fluya, porque realmente yo de Estados Unidos no he escuchado mucho, más porque si ustedes ven aquí atrás de mí, ¿dónde estoy? Ah, ya, sí, aquí atrás de mí, Ujú. mi televisor no lo tengo encendido, o sea, no veo tele. Para comenzar bien, eso está Yo bueno, no, no te enfermas la Bueno, mente. ya eso es ajá, saludable. yo no veo tele, yo no veo tele, pero veo los análisis de lo que está pasando tanto en Estados Unidos, tanto o sea, en todos lados que estamos viviendo procesos electorales. En Guatemala, me voy a ir a Guatemala, que es la historia que más me conozco, Sí, así se los digo. Y la de El nos Salvador, encantaría. que son mis dos países, digámosle. Uno es el más chiquito porque ahí nací, y el otro porque de allá son mis papás y tengo la bendición de tener la doble nacionalidad. Entonces sí podemos decir que vos sos de aquí, sos de allá. Y de allá también, Y de porque Acuyá también. es- Y de Acuya, Ajá, de aquí, de allá, de ciudadana, Acuyá y para Acuyá. ciudadana del mundo, digamos. y Maracuyá, que le Y gusta también. Sí, Maracuyá, y Maracuyá. y Maracuyá. Sí. Ok, dale. Yo me voy a enfocar ahorita en cuanto a Guatemala. Guatemala acaba de pasar el 20 de agosto la segunda vuelta en las elecciones. Guatemala, desde 1954, ya voy a contar esta parte de la historia, ha vivido una serie de gobiernos militares que en 1960 se formaron los grupos guerrilleros y empezó la guerra civil. 36 años duró esa guerra civil. No llegó jamás a la capital la guerra civil, siempre fue en el interior. ¿Por qué lo digo? Porque después de la revolución de 1944, el 20 de octubre, que fue la revolución, había un militar llamado Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz era, creo que general del ejército, o en ese momento era capitán, cuando él pidió la baja, para no ser baja deshonrosa, porque estaba el gobierno eh, de Jorge Ubico, la dictadura de Jorge Ubico, y en el mismo periodo estaba Hernández Martínez en El Salvador. Así. Y en Honduras estaba Tiburcio Carías. Ajá, y en Nicaragua estaba, creo que Tacho Somoza, Tacho Somoza. Estaba la Sí. guerra con los sandinistas. Y en Costa Rica no sé quién estaba, pero en el Triángulo Norte, lo que se le llama el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, estaban en contemporáneo estos tres personajes.
En 1944, en julio de 1944, cae Ubico y cae Hernández Martínez con la huelga de los brazos caídos, uno, Hernández Martínez, y el otro con la huelga de silencio. El 25 de julio se quisieron reprender o reprimir la misma manifestación que tenían los maestros. Y gracias a una maestra que murió, María Chinchilla, el 25 de junio, también se conmemora el Día del Maestro en Guatemala. Para que vean un poquito cómo van de relacionadas las fechas, los contextos. Renuncia Ubico y queda Ponce Baides, que era de la misma línea, porque querían instaurar el gobierno militar. Viene Arbenz, pide la baja. A todo esto, Arévalo padre estaba exiliado en la Argentina. El 20 de octubre de 1944 hacen la revolución, toman el palacio, toman el palacio del ejército, la comandancia, y toman el palacio de gobierno. Y cae Ponce Baides ese 20 de octubre. A todo esto fue porque también ya estaban hartos de que solo la United Fruit Company era la que tenía todo el monopolio de todo. Así, de todo. De la agricultura, de la ganadería, de las comunicaciones, del transporte eléctrico, de la luz eléctrica. O sea, United Fruit Company tenía todo. Y en todo hasta Colombia. Sí, es que se llaman las repúblicas bananeras. Entonces, pero la United Fruit no es desde ese momento, es desde el siglo XIX. Porque Estrada Cabrera tenía el gobierno más largo, de 22 años, cayó Estrada Cabrera, vinieron otros gobiernos dictatoriales y queda Jorge Ubico en 1931. Hasta 1944. En el 44 es la revolución del 20 de octubre, arman una constituyente, cambian la constitución, piden, ¿cómo se llama? La constitución ha sido bien acorde al pueblo, y llaman a Juan José Arévalo, el padre de Bernardo Arévalo, para que él era maestro y era filósofo kantiano. Así. Solamente para que se vean un poco la idea, el contexto histórico, porque es importante conocer la actualidad viendo lo que ha sucedido en el pasado. Lo que vivimos ahorita es el resultado de nuestras acciones anteriores. No hay más. Entonces, 1945 queda Juan José Arévalo con casi el 70% de los votos válidos. Y habían otros que estaban corriendo que eran de la misma línea de Ponce Baides y de Ubico. Y a ellos, tal vez uno que otro baboso lo votó, pero ya de ahí, pero el resto votó a Juan José Arévalo. 6 años de gobierno. En aquella época duraban 6 años los gobiernos. No como ahora, que en El Salvador duran 5 y en Guatemala duran 4. Quitó los latifundios. Juan José Arévalo, en 6 años, quitó los latifundios. Expropió las tierras para entregárselas a los campesinos. Puso las escuelas tipo federación. Puso las bases del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Puso las bases del Ministerio de Trabajo y el Código de Trabajo. Reforzó el Código Penal. O sea, Estados Unidos veía a Juan José Arévalo que le estaba bloqueando mucho sus estrategias, porque en ese momento estaban de presidente de la CIA y de secretario de la presidencia de los tubos. Y Juan José Arévalo tuvo un accidente que lo dejó postrado en cama, paralizado
por un año. Y él dijo, no me voy a dejar vencer, voy a salir adelante, y caminó, ¿cómo se llama? Sobrepasó la parálisis porque estaba cuadrapléjico, sobrepasó la parálisis, siguió gobernando, y a él lo salvaron de 43 golpes de Estado. En 6 años, imagínense, cada año son 8 golpes de Estado y fracción. Más intentos de lo que le hicieron a Fidel. Sí, más intentos de lo que le hicieron a Fidel Chávez. Tenemos un comentario con pregunta. Claudia, voy a aprovechar por la relación que has hecho. Pregunta aquí cómo fue el golpe de Estado a Jacobo. Pregunta, el poder de los medios en ese momento. Pregunta desde Las Vegas, un saludo allá a René. Ya voy a llegar a eso. Ya voy a llegar. Vale, perfecto. Ajá, ya voy a llegar a eso porque sí. El aparecido. No, pero es muy buena pregunta. Ya voy a llegar a eso porque estoy dando toda la línea de tiempo. De ahí, 1951, queda Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz no solamente siguió con la línea de Arévalo. Arévalo era de izquierda, era socialista. Arbenz era capitalista, pero no era ese capitalismo aborazado. A todo esto le estaba poniendo alto a toda la United Fruit Company. 1951, va, ok, puso el banco de crédito de los trabajadores, puso a trabajar las tierras ociosas, dio todas las tierras a los vecinos para que ellos las trabajaran junto con los colonos, para que produjeran y que se mantenga a flote la economía. Puso medios de comunicación estatal, el Empagua, y la Luz también eran estatales. 1953 hace transformar con los diferentes partidos que estaban ayudando, entre ellos el Partido Comunista. Y, sorpresa, 1954, los hermanos Dulles hacen berrinche. Uno era el secretario de la presidencia de Eisenhower, y el otro era, pero como eran accionistas de la United Fruit, hacen berrinche, por así decirlo, y empieza la persecución en contra de Jacobo Arbenz. Los medios de comunicación no eran locales, eran medios que estaban en Estados Unidos. Era una radio que estaba en Miami y tenía una banda. No me pregunten qué genio fue el que hizo que esa banda ancha llegara hasta las radios de Guatemala, porque estamos hablando de 1954, no había tanta tecnología como la que tenemos ahora. Así que el que se las ingenió, pero eran mensajes de odio, en el sentido de que en contra del comunismo. Cuidado, los comunistas te van a quitar tu casa. Entonces empieza la batalla, la guerra de miedo, de meterle miedo a la población. A todo esto, Arbenz, ¿cómo se llama? Era soldado, él tenía que pelear su batalla. Hasta que Carlos Castillo Armas le hace golpe de Estado, sitiando la casa de gobierno, el palacio de gobierno, sitiándolo. Arbenz no tenía armas para defenderse, porque Estados Unidos no permitió a ningún país venderle armas. Así de simple, porque veían a Juan José Arévalo como el Colorado buena onda, que ya me hicieron recordar un chiste de aquí. Pero a Arbenz lo veían como el demonio comunista, siendo capitalista. Entonces le hacen golpe de Estado, Jacobo Arbenz se va exiliado con su familia. La esposa era salvadoreña, por cierto, era nuestra paisa, Andrés. Era de apellido Vilanova.
de Santana. Imagínate vos, de Santana. Sí, sí. Y ella ¿cómo se llama? Hizo programas sociales para el beneficio de los niños como primera dama, igual la esposa de Juan José Arévalo Bermejo. Entonces empezaron ya una serie de gobiernos anticomunistas, entre comillas, porque en 1957 matan a Castillo Armas, la misma CIA. De ahí, a todo esto, El Salvador cae Hernández Martínez, pero siguen gobiernos militares. Son dictaduras militares. Hasta 1979-80, que matan en el 80, que matan a Monseñor Romero, ¿cómo se llama? Y en el 81 que secuestran a la hija de Duarte y empieza ya oficialmente la guerra civil. Ajá, Me han restringido oficialmente. la cuenta de Para todo Facebook, esto, perdí. los grupos guerrilleros. Ah, Es que me acaban de restringir la cuenta de pero. Facebook. Pero sí, que estamos en vivo. Ay, Conseguimos nosotros en Ya, vivo. Sí. sí, ya estás marcado, Eric. Sí. no te Bueno, preocupes, Eric. sigue Claudia, No te tranquila. preocupes. A todo esto, los grupos guerrilleros de las FPL, el FDR y los otros tres, que ahorita no recuerdo cuáles, tienen desde 1932 formándose de manera clandestina. En el 70 ya se empiezan a agrupar, porque se formó el Partido Comunista. Entonces, esta es ¿cómo se llama? El brazo armado del Partido Comunista. Esto estoy hablando en El Salvador. Ya en el 81, que ya empieza la guerra civil. Entonces, ya todo esto viene en Guatemala ya vuelve en la serie de dictaduras militares, incluso, ¿cómo se llama? En el 82, o sea, de Guatemala no terminó, está la dictadura de Ríos Montt. Que ahora su hija Suri está queriéndose a cada rato meter y realmente en la Era una de las dictadura de Ríos, preferidas, pues era la mejor opción que la Sandra Torres, te diré. Era porque al final, pues, Torres era la mejor, la Suri es la mejor opción. Y ahorita queda Bernardo Arévalo, que tiene el peso en sus hombros de que su padre fue presidente y dejó un gran legado. En 4 años no vas a hacer mucho, que digamos, pero vas a dejar semilla abierta, sembrada por lo menos. Ya les voy a leer el artículo que escribí con respecto a Juan José Arévalo. Perdón, a Bernardo. Bernardo Arévalo. Que lo voy a buscar aquí en mi computadora y ya se los paso. Vaya, muy bien, muchas gracias. Entonces, por lo menos para que vean un poquito el contexto histórico. Ahorita se supone, porque todo mundo en Guatemala, por lo menos yo lo veía mucho en mi familia, en Guatemala yo veía de que muchos apoyaban más a la Sandra Torres porque tenían miedo que Arévalo quedara, porque como es de la misma línea de izquierda que el papá, socialista, entonces fue a votar la mamá de Bernardo tiene 97 años, y fue a votar y dice la señora una vez, yo fui una vez fui la primera dama, la esposa de un presidente, ahora soy la madre de otro presidente, dijo ella. ¿Verdad, Cosas de la vida. Cosas de la vida. Dicho, Así es. Ha creado hijos meritísimos. Sí. Sí. Se ha sabido. Yo estuve viendo algunas entrevistas. Estuve viendo algunas entrevistas de Bernardo y él decía que en primer lugar él jamás pensó meterse, ni quería meterse, ni su familia querían meterse
en política activa, sí, política partidista electoral, y que no pretendan de que él sea como su padre, que él respete el legado que dejó su padre, pero que lo vean a él como Bernardo. Claro que no va a hacer, no va a intentar no hacer quedar mal parada la historia de su padre, pero que no lo vinculen así, sino que él es él, vea. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Ujú. Bueno, voy a hacer una pausa porque quiero comentar un poco también, aquí voy a hacer solo un pequeño paréntesis, esto lejos y retirado de todo, recordar los eventos naturales que hemos tenido en parte de África, en parte también en Australia, justamente ahora mismo estaba viendo aquí en España, en Italia también, inundaciones, terremotos, una cosa no sobrenatural, porque sino más bien gigantesca a la hora de que la naturaleza impone su condición, ¿no? Sí, Bueno, ve esto aquí que sucede en Marruecos, por ejemplo, fue terremotos, horrible. muchas personas Deja fallecieron. al descubierto un montón de cosas, por ejemplo, incluso las desigualdades sociales que existen ahí. En Libia, imagínate tú, he visto, eso es impresionante ver que dos presas no soportaron el tifón y la cantidad de También, personas que ves imágenes a la orilla de la playa o de los ríos, cuerpos por todos lados, o sea, es un desastre fatal, obviamente. Es impresionante. Bueno, aquí en España también ha pasado inundaciones justamente este día en Madrid, en Valencia, también en la parte de Barcelona, la comunidad autónoma ahí en Cataluña. Impresionante. También en Italia, creo que hace como 2 semanas también hubo eh, inundaciones, ¿no, Andrés? hay zonas en donde siempre por un poco los accidentes demográficos y un poco también por las infraestructuras, hay zonas que siempre son Que no totalmente están que no vulnerables. están preparadas para este tipo de tormentas. Traigo esto porque, por ejemplo, en América Latina, en Centroamérica, justamente, las tormentas son diluvios completamente. O sea, una tormenta de esas caen cada día allá en nuestras tierras, por allá. Aquí no, aquí una vez al año, pero hace destrozos. Ese era el paréntesis nada más. Lamentamos, obviamente, los desastres naturales, las pérdidas de las vidas humanas, sea cual sea la forma. Eso era la intervención que iba a hacer. Podemos continuar Muy con la bien, muy línea de bien. tiempo. Claudia o Andrés, si quieres también tú comentar un poco. Yo por lo menos de la parte histórica ya pasé, que a Andrés le doy la oportunidad ahorita para que hable también. Muchas gracias. Em, es que es verdad, fíjate, Claudia, tienes toda la razón. Para hablar del presente tenemos que estudiar el pasado e intentar dibujar lo que hipotéticamente podría ser el futuro, ¿no? Hipotéticamente. Y has hecho bien. Ahora estamos frente a una ola de fenómenos sociales políticos bastante curiosa, interesante, al menos si lo queremos ver desde esta trinchera de análisis transparente y libre que tenemos aquí en el Emporio Digital. Sí, he venido dándole seguimiento a todos estos personajes. Tuve la oportunidad de entrevistar a un empresario de marketing digital que llevó una de las candidaturas presidenciales en Guatemala y me ilustró bastante, de acuerdo a su punto de vista, cuál era la fenomenología que estaba sucediendo en cuanto a que habían candidatos que en Guatemala, por ejemplo, que tenían una presencia en las redes sociales extraordinaria, que cualquiera podía decir que iban a ganar, incluso las encuestas los daban como ganadores, que estaban ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, súper activos. Y bueno, de repente surgió alguien, ¿no? Del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, y pues se le puso a la par a Sandrita, se le puso a la par hasta que la superó.
todo esto también en una especie de bloqueo para su partido, ¿no? Que lo querían dejar fuera, que lo querían sancionar, etcétera. Pero en eso me gustaría que conversáramos, Eric y Claudia, a qué se dan estos. No es que son outsiders, porque Bernardo no es un desconocido, es un parlamentario en Guatemala y, y bueno, de alguna forma, pues había hecho su campaña, ya era un poco conocido, pero no al nivel de Sandra Torres, ¿no? Sandra Torres era mucho más conocida porque ya había participado otra vez, ya tenía un legado, etcétera. Bernardo también, pero recordemos de que nos remontamos a 1944 y pongámoslas a las generaciones de hoy. Incluso en El Salvador, las generaciones de hoy, de 25 años, no saben ni se interesan de la guerra, lo que pasa de la guerra civil, no se interesan, que fue hace 30 años, imaginémonos anteriormente. Solo para poner chilito, ¿verdad? So, en Argentina, yo estuve dando un vistazo a un libro que publicó Juan Luis González, que se llama El Loco, que es básicamente la biografía de Javier Milei. Al menos una de las publicaciones que se ha hecho de él, hizo una investigación desde su niñez, su adolescencia, etcétera. De hecho, ese apodo se lo pusieron en su adolescencia, un tipo introvertido que le hacían bullying desde pequeñito, se aisló a él mismo, ¿no? Se encerró en él con pocos amigos, etcétera, economista, después parte de la corriente liberal pura y dura, radical, ¿no? De un capitalismo Él dice radical. que es anarcocapitalista, dice en la teoría, ¿no? Está haciendo, ha hecho un montón de propuestas bastante extravagantes y la gente le encanta, le fascina. Hace 3 años, por ejemplo, le dijo imbécil al Papa Francisco y la gente, wow, qué bello, qué hermoso. De ahí todos los periodistas le tiraron piedra y después salió diciendo él, todos los periodistas son imbéciles, son ignorantes, son aquí. Y otra vez la ola de aplausos. Entonces, me gustaría que analicemos un poco. Suena mucho por Centroamérica esta situación. Pero fíjate Sí, que a Donald Trump, una cosa Brasil como de Bolsonaro, sí. Bolsonaro, como de manual. Lo veo ya en este contexto, lo veo como de manual porque también El Salvador es lo mismo. Por ejemplo, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, que antes era alcalde de San Salvador, el caso de La Manzana, el caso de Eugenio Chica, y bueno, lo vimos en Bolsonaro, lo estamos viendo en Argentina, lo hemos visto en una de las propuestas, hay patrones que se repiten. Hay propuestas, lo que dices tú, un poco fuera de, porque, por ejemplo, para la educación, él piensa que lo público es malo, ¿no? Es completamente malo, ¿no? Imagínate tú, está también, Milei, sí, a favor más que el tráfico de órganos, pero se puede llamar así, porque es pro eso, ¿no? O sea, obviamente tendrá su forma de pensar y obviamente está en contra de lo que, más que todo lo es minarquista según, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que dices tú, que dice que no es de izquierda, que no es derecha, que no es capitalista, que no es comunista, pero todas las propuestas que hacen van descritas en la línea del conservadurismo, ¿no? Sí, que él quiere descolorear, podría decirlo así, cuando mencionas al Papa, ¿no? ¿Por qué? Porque él va más allá, ¿no? No se queda en la religión católica, sino que va más a la iglesia, lo voy a decir, iglesia evangélica, porque es la que está predominando en América Latina, ¿no? Si lo vemos en Brasil, fue así, fue ese movimiento religioso evangélico quien llevó al poder a Bolsonaro, ¿no? Definitivamente, sí, contribuyó mucho. Digamos que en todos estos personajes, entre Bolsonaro, Milei, Nayib Bukele y Bernardo, por ponerse, el único que no ha abrazado las iglesias evangélicas, ni se ha hecho bautizar, ni todo eso, ha sido Bernardo en Guatemala. Pero eso no significa que no sea parte de un fenómeno. Los otros tres sí lo están, pero Javier en Argentina es un tipo bastante particular porque es esotérico. Por ejemplo, en este libro narra que se le murió su perrito que se llamaba Conan y él platica con su perrito, el perrito le da análisis económicos,
y ven un personaje bastante Extravagante, particular. sí, extravagante Sí, completamente. Pero sí. fíjate que hay un fenómeno que se repite no solo en América Latina, lo voy a decir, porque por ejemplo aquí en las elecciones que hubieron en España, te estoy Ujú. hablando de España, las principales figuras políticas fueron a eventos de latinos evangélicos, porque Ah, son, ¿viste? porque Sigue la tendencia. yo creo que eso es lo que está pegando ahora. ¿Por qué Está de será? moda. ¿Por qué será? ¿Será que la parte de la izquierda está defendiendo o algunos grupos que defienden situaciones se van por el lado de la izquierda, por decir algo, que los ambientalistas, los LGTBQ y más, los derechos de la mujer, que son grupos que se van formando, pero que no tienen nada que ver con la iglesia? No sé, estaría planteándolo mal yo o es mi perspectiva, pero creo que me huele todo a, todo a eso, ¿no? En esa dirección. Imagínate tú, o sea, o respaldas lo que ya tenemos, que decimos los conservadores, ¿no? Que la mujer es la mujer que se vista de falda, por ejemplo, ¿no? Que no se vista de pantalón. eh, Quiero decir, no es un ejemplo vago que pongo, pero imagínate tú cómo es posible de que estemos en ese nivel. Hemos avanzado tecnológicamente, nos hemos desarrollado a nivel del ser humano, como conciencia del ser humano, estamos adelante de cualquier animal más cercano, por decirlo así, al chimpancé, qué sé yo, ¿no? O sea, Sí, sí. al final, No, son personajes bien excéntricos y o destrabados, dijéramos, en un lenguaje más coloquial. Por ejemplo, mi ley sobre los matrimonios, considero que matrimonio es algo anacrónico. Es decir, él dice públicamente que él apoya las privatizaciones. Apoya las privatizaciones porque el Estado es nefasto y tiene que sí, pero lo desaparecer y público no la es. empresa privada hace un mejor papel. Y todos tienen un denominador común. Eso sí, aquí Claudia creo que en esto va a coincidir con nosotros, Ujú. que todos están en contra de la corrupción. Antes, antes, Sí, antes, antes de darte la palabra, quiero meterle esto, porque Milei acusa al Papa de ir o de tener afinidad con los comunistas, Que es asesinos, comunista, y que es que es un comunista. imbécil, un O comunista, el sea, anticristo, etcétera. es que, pero imagínate tú, ese poder de influencia que pueda tener Sí, o sí, que sí. tiene Y la gente. un grupo de sacerdotes cercanos, ¿no? A la política en Argentina, pues le mandaron una carta diciendo que pasaba, ¿verdad? Porque estaba diciendo esas cosas y él públicamente no se ha disculpado. No, ni se va a disculpar. Eso es lo que le ni se va a da, disculpar. le Ni se va a da, disculpar porque le da cualquier persona que ranking, lo le da contradice rating. es su enemigo. Ujú. Sí, sí, sí. Esa es otra cosa, antes de darle el paso a Claudita, que cualquier cosa que hagan, cualquier pendejada que hagan, Así les da rating. completamente, sí. Sí. Sí, sí. ¿Cómo Ah, explicamos Eso es eso, cierto, Claudia? fíjate. ¿Cómo? Yo he estado viendo algunos análisis sobre Javier Milei y realmente Javier Milei es un títere de las élites. Así de simple. Es un títere de las élites. Él, eh, mira, él es loco, es excéntrico, neurótico, pero de ese neurótico histérico, Histérico, sí, sí. que, Cualquier... ajá, que a la primera que un alguien no esté medio, de acuerdo con él, lo acusa públicamente de enemigo. exacto, mm, es un Nayib me sigue, Bukele me sigue, argentino. me sigue pareciendo algo conocido. Digo que Es, redimensionado a Nayib. ajá, sí, es un, digámoslo de esta manera, es un Nayib Bukele argentino y con 20 años más que Bukele de, de edad, digámosle, De edad cronológica. cronológica. Sí, porque Bukele ya tiene 40 años. Sí, Este año sí. cumplió los Sí, 40 años. sí, este tiene 50. Sí, ya, Ajá, bueno, 10 años de diferencia, pero son la misma, o sea, son cortados con la misma tela. Javier Milei, hay puntos en que son válidos y hay otros puntos que no. Es cierto,
el Estado tiene la obligación, ojo, y el Estado somos todos, no es el gobierno, el Estado somos todos. Si el Estado es nefasto es porque los habitantes de un país es nefasto. Simple. Decía mi pareja, que a él le comentaron, no recuerdo quién, le dijo, ¿cómo se llama? Un país, la idiosincrasia de un país está como son sus madres. Así de simple. Ya es una Si responsabilidad tú, bastante grande para las es madres, una ¿eh? responsabilidad bastante grande para las madres, así es. No se ¿Por qué? absuelve a los padres. Sí, pero ¿quién es la que cría? La madre, no es el padre. El Sí, padre está trabajando. sí, más en El estas padre sociedades, solamente pone las semillas y estuvo. en estas sociedades que tenemos, muchas veces la madre es madre y padre a la vez. Sí, en el actual. Pero la América actual no es la misma de hace 200 años o hace 500 años o antes de la llegada de los españoles. No es la misma. Porque igual, ahorita, por ejemplo, tienes a un, aquí en Argentina, tienes a un Javier Milei que quiere importar el modelo Bukele también. Tienes en Perú a una Dina Boluarte que quiere importar el modelo Bukele. Imagínate. En Guatemala había una candidata también que se inspiraba. La Sandra Torres y la Suri Ríos se inspiraron en el modelo Bukele. A lo mejor tal vez tuvieran algún tipo de apoyo también. Puede ser. Puede ser. Fíjate que estaba leyendo justamente ahora quienes han apoyado a Milei, le han dado las felicitaciones. Sí, la idea era ganar algún tipo de apoyo. Pero a nivel internacional, el primer Vamos a ministro de ver, Hungría, contanos el chambre. Víctor Orbán, Giorgia Meloni desde Italia, No me extrañaría. Santiago Abascal de Vox. O sea, estamos hablando de la ultraderecha de Europa. ¿Cierto? Sí, ultraderecha de Europa. Son solidarios. Pero yo creería que más que el caso de Nayib Bukele, creo que a Nayib Bukele en Europa no entra. Quizás la mejor forma de entrar sería a través de Milei. Hemos perdido la señal de Claudia, creo, ¿no? Sí, Claudia también está diciendo que no te escuchaba. No sé si no es. Ahora sí, El video lo tenemos, pero el audio no lo teníamos. Aquí aquí en Europa, bueno, para hacer así rapidito, por ejemplo, en España se tuvo la experiencia de Podemos Ciudadanos. Aquí en Italia tuvimos la experiencia del Movimiento 5 Estrellas, que fue antes a Bukele, que era eso. Y que no funcionó aquí, ni en España. Pues imagínate cómo está la cosa, ahora hablamos, vamos, ya hemos hablado un poco de Milei, que es un figura, ha ganado el 30% en las elecciones, ganó con un 30%, obviamente creo que van a ir a nuevas elecciones, pero... En octubre, el otro mes ya, dentro de poco, el 22, sí, algo así. Imagínate tú, o sea, obviamente va a ganar las elecciones. Presumo que puede ganar. Sí. Y como dice Claudia, yo coincido en ella, estos personajes son fáciles para que las transnacionales hagan negocios con ellos, para que las grandes potencias hagan negocios con ellos y los sometan. Y bueno, por ejemplo, entre las propuestas emblemáticas de Milei está volver a la dolarización argentina. Y ante todo pronóstico, él dice que no importa lo que digan todos los analistas del mundo, pero él lo va a hacer porque está convencido de que así va a sacar adelante el país y privatizando todos los bienes del Estado. Debería preguntar en El Salvador cómo ha ido la dolarización. Bueno, Ecuador también creo que tiene, pero es bien monetarismo. Estas sus explicaciones no le da la culpa a la dolarización en sí, ni a las privatizaciones, sino a la corrupción. Que vamos a recontar. Sí. ¿No? Lo que pasa es que el ser humano como tal es corruptible. El ser humano como tal es corruptible. Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos agarrado algo que no nos corresponde? Que lo hemos encontrado ahí tirado en la calle. Un lapicero, un lápiz, un papel, qué sé yo. ¿Vos eres que has agarrado? También No, yo no. Lapicero, lápiz. Nada que ver. Pues sí, pero todos hemos robado, entre comillas, algo.
Está faltando Nos Entonces, a la hemos verdad. robado nadie, algo No entre me gusta, entonces, no me gusta porque está faltando nadie aquí está libre de pecado. Como que diga el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, nadie. a ver, pero Así es. estamos hablando, Claudia, a ver, no de un lápiz, estamos hablando de cientos de millones Miles de millones de y dólares. que no solamente es dinero, porque Yo sé. con ese dinero hicieron falta para poner medicamentos, hicieron falta para poner médicos, gente que va a morir o ha muerto por ese mismo dinero. O sea, esto es un tipo genocidio que se puede armar porque todo ese montón de dinero fue a parar al bolsillo, no a un policía, o que se pudo invertir mejor, ¿sabes? Entonces, estamos hablando de que no solamente es corrupción, esto es maldad absoluta, o sea, esto es el demonio. Aquí voy a evangelizar, aquí esos son hijos del mal, o sea, creería yo que no todas las personas, obviamente, y no sé por qué pasa mucho en la política. Si bien es cierto, se supone que a través de la política vamos a convencer a las personas de que nuestras ideas van a ser funcionales, van a beneficiar a las personas, a todo el país, se supone, no a la comunidad, no nos vamos tan lejos, desde un alcalde, pero cuando llegan, es que cambia todo, es que, como dice Claudio, o sea, cuando llegas al puesto, ya hueles diferente, ya te cambia la perspectiva, ya no eres de izquierda, me refiero más a la gente de izquierda porque se supone que es la que más apoya a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Con algún tipo de ayuda o beneficio, que es más directo, ¿no? Pero imagínate tú, se Ujú. llegan, se sientan, no hacen nada, el dinero se pierde, quieren seguir en el poder y no se ve. Entonces, ¿qué? El populismo gana, el populismo siempre ha ganado, nos falta más memoria RAM, creería yo, memoria RAM, para poder recordarnos de al menos un año, 2 años atrás. Es que no nos acordamos de que el que está ahora mismo como presidente no ha hecho las cosas que, que, que sus propuestas, no las hizo, quiere más tiempo para hacerlas, que las Quiere cosas reelegirse de manera inconstitucional. que, que las cosas que hizo no se las pidieron, ¿a quién benefició? No benefició al pueblo. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros como electores, como pueblo, como personas pensantes? ¿Qué nos falta, Claudia? Yo es que a mí siempre me he hecho esa pregunta, o sea, pongo aquí un sociólogo y le pregunto a Walter, por ejemplo, a Walter, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos acordamos? ¿Por qué? Dame una explicación, no entiendo. La democracia, llámese la democracia, a un sistema que supuestamente es activo, que nos da la oportunidad a todos, pero que al final se termina barriendo. Y voy a poner el caso de algunos países que llegan al poder con su mayoría absoluta, barren las próximas elecciones, ya tienen todo en sus manos. Y ya en la democracia ya ya no hay otro partido que compita contra ellos. ¿Qué pasa? Nos conformamos, nos Sí. callamos, unos dicen, yo como porque trabajo, Lo- muchos lo dicen. no, realmente, no, hay muchos que lo dicen y no se meten en política. Lo que pasa es que no tenemos educación política. No Ah, tenemos educación política. Esa es la cuestión. No tenemos Mm, educación política. Has tocado un Yo punto creo que importante. todavía para las fechas de mi mamá, de mis papás, cuando eran niños, en los 60 más o menos, había educación política. No bueno, era de esa política que te metían de que no, que los comunistas son malos, que ellos te van a quitar. No, sino que hacían un análisis real de la situación del país. Y no, no es como ahora. Ahorita, por ejemplo, tenemos a un Nayib Bukele que ya se inscribió para la reelección y eso es ilegal. De acuerdo a la constitución que nos impera en El Salvador, que es la de 1983, que no se ha cambiado, esa reelección es ilegal. Lo que, ¿cómo se llama? Lo que Bukele en una de tantas, desde el 2019, si tanta era la gana, o 2020, si tanta era la gana de perpetuarse en el poder,
hubiera cerrado el Congreso, abrir una constituyente y hacer una constitución acuerdo a sus gustos, no acuerdo al público. Así de simple. Entonces, la constitución nueva va a establecer de que puede reelegirse. Pero, a ver, lo que pasa es Pero que no, ese es un pero no se choque, puede. Claudia, ese es un choque de llegar y meter todo en un solo, crea conflicto más enardecido, diría yo. O sea, él se ha ido por la parte más suave, así como lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, así como lo hizo en Venezuela, habría que decirlo, ¿no? El comandante, Maduro, eh, no, no, Chávez. Chávez, que obviamente se Y después trajo, Maduro, y después ah, Maduro. y ahora Maduro, que Maduro ya es otra cosa, nada que ver con Maduro ya Chávez. maduró. Maduro ya es otra cosa. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir? Que la izquierda generalmente hace eso, ¿no? Sí, así es. Ujú. La izquierda generalmente hace eso. Lo que pasa es que también, si nosotros nos vamos a la República de Platón, la democracia es el peor sistema de gobierno, porque estamos a un paso de la anarquía y de la tiranía. Ahorita nuestros pueblos, Milei, muy seguro que se va a convertir en dictador, porque tiene toda la actitud. Aquí en el Perú, en los 90 estuvo Fujimori, estuvo 11 años, Ujú. Sí. Que todavía y hay no fue el secuelas. único presidente. Ajá. Y todavía hay secuelas del Fujimorismo. Y hay gente que apoya a Fujimori. Sí. La Hay hija gente. intentó ser presidenta, Keiko. Sí. No, y Keiko Fujimori ahorita está gobernando con su escudo llamado Dina Boluarte, Ajá. Ujú, ujú. Es una que forma es la que está electoral dando la cara. diferida. Exactamente. Ella está gobernando bajo la sombra. Ahora, Bukele quiere seguir gobernando, no puede reelegirse. Que ponga a alguien de su partido, que sea la cara, y si él quiere que él gobierne desde afuera, desde tras bambalinas. O sea, Ujú. ese es mi punto de vista. Sí, sí, Ese es sí, mi punto no, de vista. tiene, Pero, tiene lógica. Ahora, ¿cómo lo verán ellos desde sus cabezas, verdad? Pienso que ellos están exactamente, utilizando recursos que la misma institucionalidad salvadoreña les permite utilizar, que es la sala de lo exactamente. constitucional. Que le pusieron a favor de Bukele. Sí, no, efectivamente. Entonces, y como todo lo que dice la sala de lo constitucional, las interpretaciones que hace, tienen que cumplirse sí o sí. Desde ese punto Ujú. de vista, de hecho, la consigna, la propaganda que han hecho es que no es reelección, sino que es un segundo mandato. Segundo mandato. Ajá, no es reelección. Pero es un juego de palabras que ciertamente lo que vos decís tendría más sentido. Yo también eso planteaba al inicio, que podían hacer un referéndum, modificarlo, como lo han hecho todos los grupos de poder que han existido. Han modificado la constitución a su antojo y a su gusto y han seguido. Entonces, era igual, este es un grupo de poder que está surgiendo y pudo haberlo hecho incluso de aplicación inmediata, ¿no? Porque muchas veces cuando se modifica la constitución tiene que ratificar a la siguiente asamblea, pero en este caso pudieron haber hecho la excepción y de un solo se publica el diario oficial 8 días después y ley. Pero él ha Exacto. optado por el mecanismo de que la sala lo dice. Y si la sala lo dice, es legal, es institucional. Y como quien tiene las instituciones, tiene el poder político y el poder militar, el poder económico, entonces se hace. Entonces, pienso que ahí, además que entran otros ingredientes en este pastel bastante complicado. Pero entonces, Claudia, te quería preguntar, aprovechando que está en pausa Eric, Bernardo en Guatemala va. Ahí le preguntaron y cómo piensa hacer con todas sus propuestas si no tiene un apoyo total en la asamblea, podemos llamarlo así. ¿Cómo va a hacer caminar sus propuestas económicas, etcétera, que él tiene? Y bueno, ¿vos qué opinás? Es decir, cuando vos decís, sí, tiene que en estos 4 años, si no hacer transformaciones o si no hacer cambios, al menos dejar sembrada una semilla.
Ujú. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene para sembrar esa semilla? Digamos, no se espera que revolucione Guatemala, ¿verdad? Tampoco, no seamos No, ilusos. Pero, ¿cómo, según vos, podría ir sembrando esas semillas? bueno, Bernardo Arévalo tiene ya les dijo a la Desconsuelo, le llaman a Consuelo Porras, que es la fiscal general, eh, y a su grupo, a Curruchiche y a todos ellos, que abandonen ya, porque no los quiere él en su gobierno, en su gabinete. ¿Por qué? Porque el órgano judicial ahorita en Guatemala está haciendo desastre y medio. Y si lo quieres más magnificado, desastre doble. Algunos Triple, dicen de que cuádruple. hasta podrían intentar impedir su llegada a la toma de gobierno. Dicen, Sí, ¿verdad? no, si están tratando, si ahorita quieren hacerle antejuicio, ni siquiera ha tomado control ni siquiera ha tomado el Posesión. poder. Sí, sí. Ajá, lo están acusando de un montón de cosas, han allanado la sede del partido, o sea, Consuelo Porras, que se supone que es la que tiene que ir en contra de la corrupción, es la que va a favor de la corrupción. Ella está persiguiendo al juez Galvez, que era de alto riesgo, está persiguiendo a Rubén Zamora, que es periodista de el periódico, que así se llama el periódico, por cierto, el periódico. Que están en el exilio. Todo No, él está preso. esto. Ajá, ajá, ajá. Está preso, ¿cómo se llama? Está Así estaba metiendo pensando en presos a otro. los que van en contra de toda su gente, los están persiguiendo. El Hay juez una Galvez ya especie se de. exilió. Tel Maldana ya se exilió, está exiliada en Estados Unidos, tiene asilo político, Ujú, y un montón de gente sí. está exiliada porque los han amenazado de muerte. Ujú, Y sí, eso sí. es el órgano judicial con el pacto de corruptos que está en Guatemala. Y el pacto de corruptos, Yamatei decía de que yo no voy a ser ni otro hijo de puta más, pero resultó ser otro más. Mm, como lo fue Así. Somoza, haciendo Y peor. la alusión a Somoza. Sí, pero fueron a Estados Unidos a denunciar a Somoza de que no, que es un cabrón, es un hijo de puta. Sí, les dijo Estados Unidos, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Ajá, exacto, exacto. Entonces Yamatei Así. decía que él no lo iba a hacer. Ajá, Yamatei decía que él no lo iba a hacer, no Ujú. hizo nada en Guatemala. Y está, ya vino, andaba de parranda. Sí. Entonces, No, esto, no no, es que le no, estaba preguntando, no es que no estaba muerto. cabal, ¿Cómo? Eri, ¿Cómo? no, le estaba preguntando a Claudia de que entonces, según ella, ¿qué tipo de semillas podría dejar en estos 4 años Bernardo Arévalo en Guatemala? Es Él decir, tiene, él tiene que qué hacer base podría alianzas. sentar para ir rompiendo todo ese tipo de A él, resistencias a él le va a tocar hacer institucionales, alianzas burocráticas, estratégicas políticas? con los O sea, otros partidos. ok. Ujú. No queda de otra, ¿eh? A él le va a tocar, No a él le queda va de a tocar otra. hacer alianzas estratégicas con otros partidos. Mm, Eso es que bueno, sí, me ¿no? parece. Yo creo Porque que él, es parte de la democracia. Obviamente tomar en De cuenta y la, valorar sí, diferentes opiniones, pues generalmente hay pues partidos, es la semejanza, ¿no? La cercanía, podríamos decir, de otros partidos y algunas propuestas que son coincidentes, pues te mandan sobre la misma línea, ¿no? Obviamente, que es lo que sale. Por ejemplo, aquí en España, pues el gobierno actual, Eric, no te eh, entiendo. no te escucha, dice Eric. ¿por qué no me escucha? De verdad, muy mal, Claudia. No, Es broma. te oyes como robot descompuesto. Bueno, ya No, es un robot, eso ya, este es porque un...
Es Es la parte de IA, la... inteligencia Eric no es Eric, artificial. es de la inteligencia artificial. Pues será la señal, ¿no? Será la señal. ¿Tú me escuchas, Handes? Sí, Es que tienes, sí. creo que me tiene en altavoz, Claudia, Ah, pues ok. está viendo la parte Puede, técnica. Pues sí, me puede gustaría, ser, sí, sí. si quieres, hablamos la última parte De en Estados el caso Unidos. de Estados Unidos. ¿Sabes que me has comido ahí Mm. el mandado? La parte esta, porque es interesante, porque es donde se maneja todo, la política a nivel global, a nivel mundial. ¿Cuándo habías visto lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos? Que el expresidente Donald Trump bueno, irrumpieron a través de su palabra, ¿no? Irrumpieron ¿cómo se llama? Que llegaron a desbancar ayer que por eso mismo fue detenido, ¿no? Posteriormente Ah, por el asalto al al Capitolio. Capitolio. Ahí comienza todo, ¿no? O sea, él supuestamente iba a ganar las elecciones, pero que se las iban a robar, que se las robaron, entonces hizo la convocatoria, ¿no? Él no fue, pero fueron los demás, llegaron al Capitolio, ya sabemos lo demás, ¿no? Bueno, imagínate, esto hace 4 años. Ahora pues comienzan nuevamente las elecciones. Lo han llamado un par de veces a declarar. Ahí está nuevamente Claudia. Vamos a ver si retomamos el audio. Ahora sí, Claudia, Perfecto. ¿nos escucharás? ¿O me escuchas a mí? Yo siempre sigo de robot. Estamos hablando del caso de Estados Lo Unidos, que Claudia. pasa, Arévalo tiene que hacer alianzas estratégicas con los otros partidos, porque la idea es que de trabajar por el pueblo de Guatemala, pero hay partidos que buscan para su bolsillo, así, buscan agua para su molino, así. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos Bernardo Arévalo, aunque él no tiene la mayoría, tiene una buena cantidad de diputados por medio de Semilla. Una de las diputadas acaba de fallecer, Lucrecia Hernández Mac. Lástima. Hola. Sí, 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 sí. te escuchamos, te estamos Te escuchando. escuchamos, Hola, te hola. escuchamos. Okay. Lucrecia Hernández Mac, ella falleció en estos días, de 50 años. Era médico. Joven. Ella fue ministra de Salud para el gobierno de Jimmy Morales. Durante el gobierno de Ah, Jimmy Morales estaba la CICIG. entiendo. Estaba la CICIG. Sí. Y fíjense una cosa, fíjense algo. Bukele había prometido unas CICIGs. Sí, también. Y se instauró las CICIGs. Pero la quitó inmediatamente, empezaron a descubrir la corrupción dentro de su partido. Al parecer habían como 12 casos que se estaban investigando sobre funcionarios o Yo que vinculados a su gobierno. comenzaba, ¿no? Comenzaba todo. Sí, Y entonces recién comenzó, ¿sí? a todo poder le estorba que alguien lo fiscalice. A todo poder. Exacto. A todo poder le estorba. Tanto así que hicieron que todo quede restringido, o sea, no hay ley de transparencia, no hay informes, no hay nada. Así, no hay nada en El Salvador donde tú puedas, o sea, lo único allá en Italia, allá en España, aquí al Perú, lo que viene es la propaganda de que El Salvador está muy bien, que El Salvador es lo máximo, No, que no, está no bien creas. seguro. Aquí, aquí, Mentira. aquí en España no. Es que eso es lo que te decía. O sea, quizás ven más atractivo a Milei que a Nayib Bukele. No me digas, no entiendo por qué. Sí, No lo es entiendo. extraño, Ujú. Es Eh, extraño, pero es verdad, porque la Comisión Europea en El Salvador no le da buena nota al gobierno salvadoreño por muchos motivos. Uh-huh. En cambio, a personajes como Milei coquetean con él. o O sea, Bolsonaro es algo que cuando estaba tenemos que... Bolsonaro. Sí, 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 sí. Entonces aquí en El extrañamente, ¿no? Salvador ve que honestamente aquí en El Salvador no salen noticias, ¿verdad? Como no es un país importante, pues tengo que decirlo. No es un Sí. país importante, aquí no salen noticias de El Salvador.
Si los que Ujú. estamos interesados del sabor tenemos que buscarlas nosotros, porque aquí en las televisiones hablan de todo menos, porque El No, Salvador es importante solo en El incluso, Salvador. incluso hablan en contra, o sea, hay que decirlo, todo lo que vayas a ver tú en la Y televisión no es bueno. al menos sale algo Ujú. en España. Aquí en Italia, no sé, alguna vez sale, no es bien. Por ejemplo, están estudiando de cerca lo del Bitcoin. Eso lo estudian muy de cerca como un laboratorio que no ha funcionado, dicen aquí. Dicen aquí. Sí. Bueno, lo que No, tenemos que y hacer. realmente, ujú. Sí, sí, Claudia, sí, sí, sí. No, eso es cierto. O sea, tenemos, a ver, ¿cuáles fueron las propuestas de Bukele? Surf City, la ciudad Bitcoin, No fueron propuestas el de puerto en la campaña Unión. Ajá, para poner comenzar. unas ICIES. Sí, sí, Ajá, para Las comenzar. fue CICIE, sí. Las el CICIE sí tren, fueron. el aeropuerto, El tren, el aeropuerto, El satélite, el puerto de la Unión, una la, escuela por ajá, el día. satélite, la escuela. una escuela por día, ¿cómo se llama? Más universidades. No ha hecho nada, Ujú. Bukele. Nada, absolutamente nada. Ah, el viaducto de los Chorros, Ah, ok. tampoco. O sea, no ha hecho nada. Que de hacerse Y todas la estas gente, megaestructuras sería interesante, ¿verdad? Hombre, que fuera lo mejor sí. para el país, O sea, lo obviamente. que pasa es que una Sería un cosa es desarrollo. maquillar físicamente. Una cosa es maquillar el país físicamente, hacer el viaducto, hacerle el tren, hacer la ciudad Bitcoin y todo. Pero hace falta más Pues que las propuestas no son las malas. que Es que esa es la no, cosa. es la gente. Es que, Es que fíjense que Sí, para, es que las para un ideas no son paréntesis, malas. para un paréntesis, nosotros hacíamos estos comentarios con un amigo aquí y me decía, por ejemplo, aquí con el plan Marshall que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, entonces había un boom de la industrialización por todos lados, pero aquí una cosa contraria a El Salvador. Aquí todas las infraestructuras, las megas carreteras, puentes, lo que sea, se construyeron porque era necesario para el mercado, porque había un gran boom. En El Salvador se quiere primero construir todas las megas estructuras y después crear el mercado. Sí, Ven que es al revés, así, vea. bueno, sí, cuando No es realmente ni tiene que ser primero. contemporáneo. pero Andrés, Ajá. Claudia, me gustaría no ahondar en El Va, para Salvador no, porque si no, vámonos para no, Norteamérica. Sí, o nos México, emocionamos que hay mucho. que decir que las Ya, principales ya no, candidatas en México van a ser mujeres, ¿sabes? En México. No sé, están avanzando más. Morena, del presidente Manuel López Obrador, no va a ir, entonces se va a medir la fuerza no va a con la ir. cual va a participar Morena y dejan a una que, bueno, hicieron las internas, ¿no? Y logra quedar, ¿cómo que se llama? La candidata de Morena, se me ha olvidado. Ahora te digo, pero lo que quiero decir que son dos mujeres participando como candidatas de los principales partidos o movimientos. Entonces, En lo otro, subimos un poco más, nos vamos a Estados Unidos, lo que comentaba con Andrés, Claudia, cuando ha salido un poco, era, imagínate tú hace 4 o 5 años, la intervención de la gente o seguidores de Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio. A partir de entonces comienza una nueva Galvez, era en la Galvez, de apellido Xochitl Galvez, Galvez. Xochitl. Y interesante también lo que dijo el que supuestamente iba a ir de candidato, Brad, que no iba a cederse, es más, se salió de Morena porque no quería ser como dominado por una mujer. Imagínate, iba a hacer su Que, propio movimiento bueno, o su forma de el, participar, el, pero el machismo puro y duro sí, obviamente está en otra cosa. A ver, en otra época. nos quedamos en Estados Unidos y lo Sí. que comentaba, ¿no? Ahora pues van a ser próximamente las elecciones, van a participar nuevamente Donald Trump, por el lado republicano, todavía no sé si es presidente, quiero decir candidato, ya todavía falta, me imagino, ¿no? Las internas en el Partido Republicano. Y, y Biden por el lado de los demócratas, y con problemas legales los dos.
Imagínate, los máximos líderes o principales líderes de las dos fuerzas, las únicas dos fuerzas políticas, hay que decirlo, porque los otros partidos no existen en pocas palabras, eh, que, que tienen problemas legales, ya sea con su familia, ya sean ellos mismos. Por ejemplo, el hijo de Biden lo van a someter a la justicia porque está comprando armas, habiendo consumido drogas. Imagínate, cuando en Rusia, por ejemplo, han sacado videos de él con cuestiones de prostitución, de muchas cosas feas, ¿no? Imagínate tú, manchar Ujú, la parte, bueno, que si lo sacan es porque es, ¿no? Es decir, cometen ese tipo de cosas, hacen esas cosas, estando desde la línea de poder. Imagínate tú, ¿qué no harán cuando están cubiertos? Entonces, ujú. ¿qué opinión les merece a ustedes? Incluso se comenta que Donald Trump, de ganar las elecciones como republicano, para ir como candidato, y de ganar las elecciones en Estados Unidos, si es procesado, puede estar preso y ser el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ven esa postura? Es un poco extraña, ¿no? Fíjate que depende de cada país, porque cada país tiene sus propias leyes. Estados Unidos, por ejemplo, tiene, tú puedes ser presidente y puedes estar preso y gobernar desde la cárcel o tener prisión domiciliar. Igual, puedes gobernar. Sí, sí. Puede estar Pero en de la Casa ahí, Blanca. pero aquí en América no. No es la Sí, con diferencia, prisión ¿no? domiciliar. No, no es nada la diferencia. La cuestión es que cada país tiene su propia idiosincrasia. ¿Cuál es la idiosincrasia de Argentina? El argentino, ahorita, el peso se ha devaluado. Cuando hablas de 1.000 pesos, está, el cambio creo que está en 1.000 pesos argentinos por dólar, más o menos. Estaba como a 500, 600 pesos por dólar. O sea, está devaluadísimo el peso. Sí, ¿Por qué a sea Argentina? ¿Por qué se llama Argentina? 0,0027. Porque era el lugar de la plata. Sí, Ese sí. lugar de la era por Argentum. El Argentum es plata, así. Argento, que de Por eso Argento. La Argentina se plata. llama Ujú. plata. Ajá. Y el río que lleva su nombre, la Plata. Entonces, Milei yo lo he visto y me llegó a caer en los números que Dios no me dio. O bueno, sí me los dio, pero separaditos. Así. Vos no votarías por él. No, Es una yo no votaría ironía. por él. Si fuera de Es izquierda, si una fuera de ironía, es una ironía. derecha, Fíjate una cosa. pero no se compromete en ninguna. ¿Ah? No, te digo, aquí al aire, ¿no? O sea, imagínate tú fuera Milei, fuera por decir algo, ¿no? De izquierda, ¿votarías por él? O si fuera Milei de derecha, ¿votarías por él? O sea, porque las dos posturas puede pintar, ¿eh? Porque así entró de que Sí, están en las hablando dos ustedes posturas hace puede poco. pintar, así. Cabal, Pero cabal. Milei, aunque se hace llamar libertario, Mm, tiene muchas posturas muy fascistas. tiene, Y tiene, a él, tiene. a un periodista le preguntó, mire, ¿y usted es fascista? Y él le dijo, yo ya he demandado a mucha gente que me ha dicho que soy fascista. Ujú. Ha demandado a periodistas, ha demandado a civiles, ha demandado a agentes de otros partidos que le han dicho nazi. O sea, es nazi el tipo, no, aunque demande, Es él es como, nazi porque sus acciones son nazis. como camina como pato. ¿Cómo es? Anda como pato. Tiene cuerpo de pato. Ya viene No, preocupado, tiene pico. no es gallina, ¿no? Ah, Ajá, Le hace cuac, no es cuac. gallina, es pato. O sea, es pato, es pato. sí, ya hace cuac cuac, o sea, es pato. Él, por mucho que se diga que es libertario, porque tiene, o sea, tiene de seguidores a Agustín Laje
y a Danan. La gente de extrema derecha. Danan yo lo veo porque tiene muy buenos argumentos. Tiene muy buenos argumentos. Laje me parece, ¿cómo se llama? Alguien que solamente ha visto la propaganda de Bukele y lo defiende a capa y espada. Cuando nosotros, de afuera, cuando nosotros vemos las cosas desde arriba del laberinto, entonces podemos tomar en cuenta, tener una decisión, tomar una decisión. Pero, ¿qué sucede? En El Salvador no es el 93, el 97% de la población. Esas encuestas están truqueadas. Pueden ser menos, pueden ser el 55% tal vez, pero igual Bukele tiene mayoría, tiene aceptación. No es el 97%, que no me vengan con mierdas. Bukele Ya sacó el machete, Claudia, ya sacó el machete. Perdona ahí la caja de luces, pero... Ni te diste cuenta, A ¿verdad? veces hay que Para sacar, mayores a de veces hay que 18 sacar. años. El programa Sí, para mayores de es 18 broma. años. Eso es lo bueno. Así que no pasa Es nada. broma, Claudia, es broma. Pero lo bueno es eso, ser así espontáneo y natural, ¿eh? Para ir finalizando, Sí, perdón, Claudia Handel, digo, porque ya nos hemos Ok, consumido pues, sí, sí. un poco Ya, de ya, tiempo. Este, ok, ya nos está regañando, Eric. una pregunta genérica. Sobre ¿Cómo ven el Estados Unidos, vea. populismo a nivel internacional? Vamos, Claudia, te doy chance, damas después doy primero. mi opinión. Sí, Damas siempre. primero. Forever. No, igual, o sea, nosotros nos enriquecemos compartiendo, ¿verdad? O sea, pero yo veo el populismo, o sea, el populismo como tal puede ganar, pero no llega a profundidad. Ujú. Así. ¿Por qué? Porque al ser humano en general le gusta que le mientan. No le gusta la verdad, le gusta que le mientan. Te mienten bonito haciéndote una propaganda política, haciéndote una propaganda. No, es que estos son corruptos, son unos malditos, son unos aquí, son unos allá, y ¿cómo se llama? Y ellos no sirven. Yo te propongo quitar la corrupción y que voy a combatir a los que suben los precios de las medicinas y que todo el bla, bla, bla. A la larga es puro populismo, porque no se hace nada. Ujú. Así de simple. O Ay, sea, es una que, cosa es la propuesta, otra cosa es el hecho. sí, yo creo de que algunas veces como que no, nos resbalamos en algunas cáscaras de guineo, porque yo ya tengo varios años que le vengo dando vuelta a este concepto de populismo, que es populismo según la filosofía, según la sociología, y quizás hay que diferenciar entre lo popular, el populismo y la demagogia. Cuando nosotros muchas veces decimos populismo, muchas veces nos referimos a la demagogia, porque existe una línea muy sutil que la separa. Por ejemplo, en un concepto general, el populismo es alguien que promete resolver todo exacerbando los valores, los deseos, las frustraciones y los sentimientos de la colectividad, ¿no? En cuanto a popularidad, es otra cosa. Entonces, populismo y demagogia son como dos primos hermanos, que solo los divide una línea imaginaria, pero el demagogo en sí, el que se lleva todos los méritos de mentiroso, los políticos que toman del pelo a la gente, que se burlan de la gente y cuando llegan al poder no hacen absolutamente nada. Yo dijera que si yo quisiera enmarcar, por ejemplo, a Milei, yo no dijera tanto que es populista, más bien que es demagogo, que es más específico, en cuanto a que él Sí. está consciente que todo lo que promete no se puede realizar. Sin embargo, sabe que a la gente eso le encanta, le fascina, le gusta, porque juegan con las emociones, el recuerdo, el rencor, el odio de las personas. Ese manejo de las emociones utilizado en la psicología política funciona de maravilla, fabuloso. De puta Pero madre. ellos están de puta madre, están Sí, conscientes de eso. Más allá de lo que ciertamente ustedes planteaban, que
obviamente existe una corrupción institucionalizada, putrefacta, arrastrada por el tiempo en el Estado. Eso nadie lo puede negar. De eso a que un personaje así viene con la varita mágica a resolver todos los problemas, hay mucho que ver. Entonces, yo diferenciara entre populismo y demagogia. Yo me quedara con la demagogia, que sí es específico. Sí, Sí. totalmente. Pero yo creería, Andrés, que tal vez utilizando el populismo te pone a un nivel y ya luego, cuando ya estás es el demagogo. O sea, ya estás Ajá, ejecutando. O sea, eso es lo que demagogia. comentábamos con Claudia cuando vos te fuiste a la pausa café, que decimos que el populismo y demagogia hay como una línea invisible que Pequeñita, lo sí. traspasa. En el concepto general, pues el populismo es eso, una posición de política de querer representar el pueblo con grandes exaltaciones, exaltando los valores patrios, cívicos, morales, El los patriotismo deseos, por frustraciones, completamente, sí. sentimientos, etcétera. No. Vamos a cerrar. Gracias, Andrés. Saludos a Italia. Gracias, Claudio. Saludos a Sudamérica. Gracias, Eric, Aquí hay unos comentarios, espérate, ¿sí? no me gustaría que Vale. cerráramos porque nuestra amiga y otrona también panelista, y esperemos que venga también Yanira Escobar, hace algún Ok. comentario, nos saluda, gracias, qué bueno que ya está activa de nuevo, 2 likes. Y dice, mayoría de Bukele está, tengo que acercármelo, ya llegué al momento que tengo que acercarme el Vengo con las teléfono, gafas. sí, ni con los lentes. Mayoría de Bukele está íntimamente ligado al populismo. La realidad en El Salvador es que la popularidad es por el manejo de propaganda de masas, no por un trabajo en la verdadera gobernanza de este gobierno. El populismo se ha convertido en una forma de hacer política. Lamentablemente es por las mismas necesidades incompletas de los pueblos. Pues me parece bien, me parece interesante. Gracias, Yanira. Esperamos y esperemos de que regrese con nosotros a la minuta. Un fuerte abrazo. Eso es. Y saludos hasta El Salvador también, ahí que nos escuchan. A todas las personas que nos van a escuchar en el podcast a través de Amazon Music, Spotify, ebooks, entre otras. Gracias a todos los que nos ven también en Twitter, Fantástico. en YouTube. Así es que nada, yo me voy despidiendo. Gracias, Claudia, por haber estado este día con nosotros en la minuta. Siempre necesitamos ese tipo de conversaciones contigo, Claudia. Muchas gracias. No, ya saben, ya saben. Y a la orden, a la orden. Excelente, pues nada, gracias también, De, Andrés. de, Pues, de, pues, dime. no, dejamos pendiente a lo mejor estas cosas de la independencia de Centroamérica, que es como Que un haya una... punto. mm, Antes lo bueno, hablamos Es un mejor no punto fuera hablo. de álgido. cámara. Mejor, Lo vamos a hablar, mejor no lo vamos a hablo. hablar fuera. Sí, Así es que después, nada, el otro gracias, viernes a lo mejor. gracias, Álgido, dejémoslo así. minuteros. Es un Nos punto álgido. vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense un montón. Chao.